Bueno, primero yo quiero agradecer de veras la invitación. Me da un enorme gusto estar de nuevo en la Flaxo. Siempre la he considerado mi casa y la seguiré considerando mi casa. Empecé a trabajar en Flaxo en 1982, o sea que intermitentemente he vuelto y me he ido, entonces espero que siga siendo mi casa más adelante. Y felicitar a los organizadores porque realmente ha sido un foro estupendo. Ayer tuve la oportunidad, y créanme que he escuchado un montón de cosas sobre el servicio profesional docente, las reformas, etcétera, y la participación ayer y esta tarde, en la mañana no pude asistir lamentablemente, verdaderamente son de un enorme nivel. Realmente felicidades. Bueno, paso rápidamente a la presentación. Voy a tratar de saltarme algunas diapositivas para que me dé tiempo de cubrir con el total del trabajo, pero básicamente lo que quiero decir muy brevemente es por qué una reforma, era necesaria una reforma, por qué y para qué, en dónde estamos. La siguiente pregunta es ¿por qué la evaluación? ¿Por qué juega un rol tan importante en el proceso de reforma? La tercera es ¿por qué un INE autónomo? La cuarta, ¿qué es evaluación? ¿De qué? ¿Para quién? ¿Para qué? En la quinta es el INE frente a la evaluación, cuáles son los principios básicos que hemos formulado como Junta de Gobierno. Voy a tratar muy brevemente qué le corresponde al INE en términos de la ley del servicio profesional docente, y les recomiendo que lean todas las leyes, porque si uno se queda solo con el servicio profesional tiene una imagen, si uno lee la del INE tiene otra, y si uno lee la general tiene otra. Entonces, para poder entender qué es la reforma hay que leer las tres a fuerza. Luego voy a hablar un poquitito sobre la relevancia y el tema de legalidad, legitimidad en el proceso legislativo, y por último discutir si se trata o no de una reforma educativa, que es uno de los temas que han quedado pendientes. ¿Cómo estamos? A pesar de que decimos que hemos avanzado en cobertura, etcétera, este es un cuadro que refleja cuáles las personas que no asisten a la escuela por grupo de edad. Los 3 años, 3 a 5, 6 a 11, corresponden a los ciclos escolares. Tenemos 2.9 millones de niños entre 3 y 5 años que no asisten a la escuela, 407,000 entre 6 y 13 años, ese es el menor porcentaje, es 3% de los niños en ese grupo de edad, 8.3 en el nivel de la secundaria, que son un poco más de 500,000, y 2.191.000 en la edad de cursar la educación media superior, que representan el 32%. No tenemos cobertura completa, no hemos resuelto el tema del acceso a la educación. Los que acceden, muchos de ellos desertan. La deserción sigue siendo un problema grave en el sistema. En la primaria es menor, 0.7, secundaria 5.6 y en media superior alrededor del 15%. Tenemos problemas de ineficacia en el sistema, es decir, cuáles las gentes que no terminan el ciclo escolar en el tiempo establecido por el ciclo. Se trata de 21% en la secundaria y de 38% en la media superior. En términos de logro, tenemos grandes problemas, no me voy a dedicar mucho a esto, pero quiero decirles que por debajo del logro, del nivel básico del logro que define PISA, México tiene 39% de niños por debajo de ese nivel en lectura, 51% en matemáticas y 47% en ciencias. Es decir, el problema de la calidad entendida como logro y aprendizaje no es menor. ¿Cuáles son algunas de las causas que se han identificado, de las que han sido mencionadas reiteradamente en la literatura, en los resultados de evaluaciones?
Uno es la desigualdad de recursos. Dos, voy a tratar de ser muy sintética porque si no, no acabamos. Un débil liderazgo escolar, y eso se han reforzado mucho en las últimas discusiones. Tres, climas escolares muy pobres, ¿sí? El problema del ambiente escolar sigue siendo un problema. Cuatro, un modelo homogéneo, ¿sí? Todos se tienen que educar igual bajo el mismo modelo, siendo que hay una diversidad enorme en el país. Una supervisión escolar que no se concentra en el problema pedagógico, sino en el problema administrativo, una dirección escolar que se obliga a llenar formatos y páginas y documentos en vez de dirigir la escuela. Métodos educativos tradicionales entre los docentes, deficiente formación inicial y actualización docente, complejidad, por decirlo menos, en los tramos de control administrativo, problemas de control real de la administración educativa en relación a lo que sucede en las escuelas y lo que sucede con los recursos, insuficiente e inadecuado uso de tecnologías, deficiente información de lo que sucede en la escuela, deficiente información y nulo control sobre los agentes escolares. ¿Qué es lo que hace la reforma? ¿Qué es lo que sí incluye? Primero, hace una reforma en el artículo 3º, eso no está escrito ahí, pero hace una reforma en la Constitución. Mover la Constitución mexicana parece simple, pero no es tan simple en el caso del artículo 3º. Segundo, introduce como acotamiento de lo que es el derecho a la educación, el que la educación debe ser de calidad, ¿sí? Ese yo creo que no es un punto menor. Yo no desprecio el valor de eso y creo que hay que mencionarlo tantas veces como sea necesario. Había un derecho a la educación, hoy hay un derecho a la educación de calidad. Segundo, crea un servicio profesional docente, ya vamos a tratar un poquito sobre eso. Y tercero, otorga autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es el tema que pues más voy a tratar porque viene siendo el que me toca. También crea un sistema de información y gestión que yo espero que no sea despreciable, ¿sí? Yo creo que puede ser un instrumento fundamental en la gestión y administración de los recursos en la SEP. Creo que es una construcción intencionada, sí creo que es una reforma sin precedentes de una nueva institucionalidad que sí pone en el centro la capacidad de identificar el valor de lo que se ha alcanzado y la distancia de lo que nos falta por alcanzar en relación a la norma constitucional, ¿sí? Conocer qué es lo que se ha logrado y conocer qué tanto nos falta para alcanzar ese reto que establece la reforma del 3º de derecho de todos a una educación y a una educación de calidad es un elemento importante de la reforma. Y creo que es a ello a lo que se correspondió la demanda por fortalecer una organización que había demostrado su eficiencia, su capacidad técnica, su independencia relativa, porque era parte del Estado, pero de la administración pública, pero había mostrado siempre su independencia de criterio y de fortaleza técnica. Creo que ese es uno de los elementos importantes de la reforma que no vale la pena dejar de lado. Parecen minucias, pero son importantes. ¿Por qué la evaluación en el centro? Creo que sí hay una creencia en que hay que identificar el tamaño de los problemas, hay que identificar el alcance de las reformas, hay que identificar el alcance de las políticas y ordenar y proceder a la mejora. Creo que sí hay una búsqueda intencionada por lograr políticas educativas con base en evidencias. Si no, no se le hubiera atribuido al INE algunos de sus atribuciones, como es emitir directrices de política educativa. Supone además, y esto es muy importante para mí, supone una enorme claridad en los fines. Esto supone que hay una planeación clara. Si no hay una planeación clara, la evaluación no tiene mucho sentido.
tiene que estar amarrada, y creo que lo mencionó Margarita, hay un amarre entre, siempre para mí todo se amarra a los fines, entonces a veces soy reiterativa, pero los fines de la política, cuáles son los planes o las rutas de acción, de planeación que se orientan hacia ese fin, y en ese sentido es que la evaluación puede contribuir a ese ejercicio de planeación. Si no, es difícil que la evaluación haga mucho sentido. Y permite formular visiones de mediano y largo plazo que van más allá de los periodos administrativos. Eso es muy importante en el caso mexicano, porque siempre dependemos de los periodos de administración de los sexenios. Creo, en este sentido, que la autonomía conferida al INE en la Constitución busca asegurar la producción de una información pertinente y confiable que haya sido obtenida y analizada con criterios técnicos rigurosos, que pueda asegurar una difusión oportuna a la sociedad y que sea capaz de detonar procesos de mejora educativa. Creo que sí hay esa confianza, a mi parecer, en esta reforma. Las siguientes, porque un INE autónomo, ¿para qué la autonomía si ya éramos pues bastante? Bueno, yo no era ya en ese momento, yo me siento parte del INE porque fui parte de su primer consejo técnico y por tanto fundador del instituto. Fui en algún momento su presidenta de ese consejo técnico. En los últimos años estaba fuera del INE, pero siempre me ha parecido también mi casa. El INE ya era un organismo fuerte. ¿Por qué lo hacen autónomo? ¿Sí? Tenía ya en la reforma del 2012 autonomía de gestión. ¿Sí? Al ser inició como descentralizado, se convirtió en desconcentrado en el 2012, nunca operó realmente como desconcentrado, porque arranca la autonomía con la reforma constitucional. Mi impresión, y puede ser, digamos, alguna de las razones, es que se requería de una voz técnicamente sólida, de una voz informada en materia de evaluación de política educativa y que fuera independiente de la autoridad. El tema de la Ley General de Educación decía antes de esta reforma que la evaluación era responsabilidad única de la Autoridad Educativa Nacional, es decir, la única que podía evaluar en este país era la SEP, ¿sí? Hoy esa capacidad, esa potencialidad se le da al instituto. El que puede evaluar en materia educativa en el país es el instituto y se la considera como una autoridad independiente, como máxima autoridad en materia de evaluación educativa, sin compromisos políticos y no ligada a la administración. No hay lo que sí hubo en algún momento problemas en términos de las relaciones entre la SEP y el instituto como parte del instituto. ¿Para qué la evaluación? Primero es para mejorar. Suena trillado, suena que ya se oyó muchas veces y no hemos mejorado muy mucho, pero sí es una de las razones sustantivas de por qué se pone en el centro a la evaluación y se le dan atribuciones muy específicas al instituto en esta materia. El primero, y esa es una filosofía de la Junta de Gobierno, se trata de mejorar la calidad de la distribución, se trata de alcanzar las metas constitucionales de derecho a la educación con calidad y se trata de mejorar, por supuesto, la calidad educativa. La función fundamental de la evaluación es formativa, tanto para los agentes que participan en el proceso evaluativo como para los políticos. O sea, se trata de que sea una información pertinente para la acción significativa. La evaluación por sí misma, también se ha dicho hasta el cansancio, no mejora. Yo puedo evaluar 20 veces el mismo objeto y decir 20 veces está mal por esto, o la distancia con la norma es esta. Si no se hacen otras cosas, no va a suceder nada. La evaluación es solo un pequeño componente, muy importante, pero un pequeño componente de la reforma.
y también lo que puede indicar es cuáles son las cosas que se pueden hacer o presentar las rutas de acción posibles frente a los distintos problemas que identifica. Es decir, señalar lo que serían las mediaciones para lograr esos procesos de mejora. La otra gran pregunta, que ayer también se preguntaba muchas veces, ¿qué se evalúa? Esto es lo que evalúa el Instituto, el sistema educativo nacional, el aprendizaje de los alumnos, el desempeño de docentes y directivos escolares y todas las autoridades escolares, el funcionamiento de las instituciones educativas y sobre todo las escuelas con mayor autonomía. Los programas educativos, esto no lo hacía el instituto, ¿sí? Los programas educativos, evaluación de currículum, de materiales, de programas especiales como pueden ser PEC o el que haya, y de los programas compensatorios obligado por la Ley General de Educación, eso tampoco hacía el instituto. Políticas educativas como la política de financiamiento, la política de formación, de actualización docente, la de inclusión educativa, la de educación intercultural, la política que a ustedes les guste, evaluación sistemática, rigurosa e integral de esas políticas. Hay otra evaluación que es la que no hace el instituto, que es el desempeño de los individuos en el sistema educativo para tomar decisiones sobre X o Y de esos sujetos. Es decir, no evalúa a los niños para que pasen de grado, no evalúa si apruebas, si recibes el certificado de la primaria, no evalúa si el maestro se queda o no se queda, no evalúa si... Esas son las cosas que no evalúa. Sí evalúa individuos, pero no para tener consecuencias sobre su situación administrativa, digamos, sea alumnos o maestros, o escuelas en particular. ¿Quiénes evalúan? Y esta es parte de los enormes retos. En efecto, la evaluación educativa es una capacidad concurrente, ¿sí? Evalúa el instituto, pero también evalúa la Autoridad Educativa Nacional, pero también las locales, y también los maestros, y también los directores. ¿Quién evalúa qué? Es uno de los temas que hay que definir y que se espera definir con la conformación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Las instancias que forman ese sistema existía de nombre y nadie se acordaba que existía. Hoy aparece en la ley del instituto. Se crea, digamos, porque en realidad se crea y se ha de crear porque todavía no está creado, pero la ley nos obliga a tener la primera sesión de la conferencia del Sistema Nacional para la Evaluación, del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Estamos obligados a tener la primera conferencia, si no me equivoco, en 180 días naturales, pues digamos va a ser hacia final de este año. ¿Quiénes están ahí? Están autoridades educativas federales y estatales. Hay organismos privados que realizan investigación en gran escala, como puede ser Ceneval, el COPEMS, organismos del Poder Ejecutivo, como puede ser el Coneval, órganos autónomos como el propio INE, que es el INEGI, que también informa sobre el tema educativo, y el INE, que coordina el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación. Entonces, ese gran sistema hay que echarlo a andar, y es a partir de ese gran sistema que se pueden generar esas interacciones que solicitaba Paco en su presentación, en sus dudas, de cómo interactuar. El problema sí fundamental es delimitar quién evalúa qué, para qué y cómo. Y eso en parte puede resolverse, seguramente no en lo inmediato, pero sí plausiblemente en el muy corto plazo, con la definición de lo que pueden ser los sistemas de información sobre educación. Entonces ahí se podrá saber qué clase de información entra en ese sistema, quién la sube, cómo se usa, cuáles son los usos legítimos de esa información, etc. Esos son los quienes evalúan.
esta me la estoy saltando porque tienen el título equivocado. Esto es que evalúan. Perdón. Las autoridades educativas y otras instancias de evaluación llevan a cabo evaluaciones educativas que sí tienen consecuencias sobre los individuos, ¿sí? Las otras, el INE lleva a cabo evaluaciones e investigaciones evaluativas, generalmente con base en muestras, pero no necesariamente, de los diferentes aspectos del sistema educativo nacional, que tiene consecuencias muy importantes en la definición y orientación de políticas y del propio sistema de evaluación educativa y de la política nacional de evaluación que habrá de definirse. ¿Por qué es importante la autonomía? Primero, el INE tiene autoridad máxima en materia de evaluación educativa. Esa es la característica de un órgano autónomo constitucional. Ese fue de los temas más difíciles de definir y de explicitar en la ley del instituto, pero lo logramos. El INE es un órgano autónomo constitucional y como tal es la máxima autoridad en materia de evaluación de la educación. ¿Qué es lo que hace? Además de sus evaluaciones, que son muchas, además de las otras evaluaciones que tiene que hacer ahora, que antes no hacía, además de eso, tiene que emitir lineamientos que son obligatorios. Dice emitir lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas y los integrantes del Sistema Nacional de Evaluación. Todos están sometidos a los lineamientos que emite el Instituto en materia de evaluación, sobre cómo evaluar, qué evaluar, cuáles son los criterios válidos, qué tipo de instrumentos se pueden utilizar, qué tipo de consecuencias se pueden tomar de esas evaluaciones, etc. Y además tiene que emitir directrices de política educativa con base en las evaluaciones que realiza el propio instituto y el Sistema Nacional de Evaluación. Esas directrices de política no son como vinculatorias como lo son los lineamientos, porque la autoridad máxima la tiene en evaluación, no en política educativa, ¿sí? La autoridad máxima en política educativa está en otro lado. Entonces emite directrices a los que se presentan a la autoridad y la autoridad se obliga a responder a esas directrices en caso de que las juzgue inviables. ¿Cuáles son los principios básicos? La evaluación es formativa, la evaluación es para mejorar, no es para otra cosa, no es un divertimento académico, aunque para muchos de nosotros lo es. Nos gusta hacer evaluación, pero no la hacemos por eso, la hacemos en estas instituciones por otras razones y es para mejorar, para contribuir a mejorar el sistema educativo, que persigue también la equidad. O sea, sí tenemos en la Junta de Gobierno todos muy interiorizado el tema de que la equidad es un gran tema, un gran problema de nuestro sistema educativo, ya lo dijo Pedro, y que debe ser entendida como la mejora en la calidad de la distribución educativa nacional. Pensamos que el país es diverso y que esa diversidad cultural, lingüística, socioeconómica, como quieran que usted las vea, es regional, debe ser entendida y atendida, debe ser prevista en los procesos de evaluación. Y el último elemento que creo que es importante es que el INE busca la participación de la sociedad y del magisterio. La evaluación no se puede hacer a espaldas de los sujetos evaluados. Eso es un planteamiento que creo que es importante. Paso para... ¿Cuánto me queda, Paco? Como 10 minutos, ¿verdad? La Ley General de Servicios... No, si nunca vuelvo a poner. La Ley General, ¿qué es lo que hace? Regula el ingreso, promoción y permanencia. ¿Qué es lo que hubiera podido hacer? Regular la profesionalización del magisterio. Ese hubiera sido un enfoque sensacional y decir exactamente lo mismo que dice, pero regular el proceso de profesionalización del magisterio. Pero no lo hizo así. Entonces tenemos esta ley
¿cómo le hacemos para que con esta ley consigamos la profesionalización del magisterio? Creo que ese es el planteamiento del instituto, y al menos sí el que yo tengo interiorizado. Como decía ayer Alberto Arnaud, las cosas se pueden ver desde lo bueno, lo malo y lo feo. Yo no sé por qué me gusta verle lo bueno. ¿Qué es lo que podemos construir a partir? Pues ahí está Alberto, ya lo acabo de ver. ¿Qué es lo que podemos construir a partir de lo que tenemos? Pensamos que parte de estos lineamientos, que son los muchos que tiene que emitir el instituto, tendrán que mirar que la evaluación sea justa, ¿sí? Que la evaluación sea imparcial, que la evaluación no se base en una sola medida de respuestas de opción múltiple. Hay muchos otros instrumentos, hay muchas otras formas de evaluar, y para evaluar uno tiene que acudir a distintas pruebas. Que la peor manera, para nuestro gusto, pero habrá que verlo en este momento, es evaluar el resultado docente en función de pruebas estandarizadas, no confiables, de los alumnos. Pero bueno, habrá que ver cómo se puede ajustar eso. Y también concebimos el trabajo docente, al sistema educativo y al trabajo docente, obviamente, como un trabajo muy complejo, como una actividad no es simple, y en consecuencia la evaluación no puede ser tampoco simple, también tendrá que ser integral y tendrá que ir acompañada en paralelo con procesos de profesionalización, de actualización del magisterio. Pensamos que la evaluación de los docentes también debe incluir el contexto de las condiciones en las que trabajan, que la primera evaluación que se realice del magisterio, que es en 2015, no vayan a creer que es mañana, es en 2015 por ley, esa primera evaluación será de ubicación, identificar cómo está el magisterio. No es tan complicado pedir esa información, y que entre esa evaluación, ya se acabó. No me confundas. Tiene que haber procesos de acompañamiento, de formación, de evaluación, de autoevaluación, etcétera, que permitan lograr una mejora real en las condiciones del magisterio. Y eso tiene que ser un diálogo entre el propio magisterio con sus colegas, con sus pares, para construir esa noción de profesión docente, que no pase por una definición de autoridad de arriba abajo, ni por una definición sindical que lo restrinja a condiciones salariales del trabajo. ¿Qué le corresponde al INE en la Ley General de Servicio Profesional Docente? Y aquí hay alguien que no me dejará mentir, esto nos costó mucho trabajo. Primero, ordenar las iniciativas que se habían presentado, que eran algo confusas y demasiado específicas en muchas cosas y demasiado generales en otras. Digamos, había problemas de nivel serios. Lo que hicimos fue, en esa ley, y en eso sí participó muy directamente el instituto, garantizar que lo que el instituto haría en la evaluación del servicio profesional docente era darle a la autoridad la responsabilidad que le corresponde y conservar para el instituto la autoridad que le corresponde como instancia evaluadora y como autoridad evaluadora. Entonces el instituto va a emitir lineamientos que garanticen la calidad y justicia de esas evaluaciones. Eso es lo que va a hacer, va a decir de dónde a dónde y cómo, y quién tiene que aplicar esas evaluaciones, con qué criterios se puede juzgar los distintos niveles de desarrollo, con qué nivel, si los instrumentos que están propuestos corresponden al perfil docente o no, etcétera. Va a verificar que esos lineamientos se cubran, porque pues de reglas estamos llenos, ¿no? Va a verificar que esas reglas de veras se hayan realizado de manera que se pueda garantizar la justeza del resultado. Y el número 3 está en la ley del instituto, está en la ley del servicio profesional docente, es el artículo número 52, que nos causa un poquito de pena, pero
tendremos que capacitar y acreditar a los evaluadores, que por definición son servidores públicos en la ley. Ese no estaba en la ley del instituto, pero básicamente se logró que hubiera un espejo entre la ley del INE con este criterio de qué tipo de lineamiento se emite y cómo los emite, y la ley del servicio profesional docente. Sobre la legislación voy a decir dos palabras muy breves. Primero, las normas que regulan la educación han sido de las más difíciles y conflictivas de cambiar. Recordemos la historia del siglo XIX, recordemos los años 30, recordemos los 40, digamos, la norma educativa, la Constitución, y lo que dice educación, de la educación, la Constitución, ha sido de las más difíciles normas de cambiar. Bueno, el petróleo, ¿no? También, pero eso todavía no llega, pero bueno. Pero una cosa es que sea difícil cambiarla y otra cosa es que sea estática. Sí se va cambiando, sí se va actualizando, y consideramos que sí es relevante que se modifique cuando se considera que se ha llegado a un punto en donde es difícil operar un sistema para empujarlo hacia adelante, y que esta legislación debe tener algún margen de libertad para el diseño de las políticas, de manera que puedan garantizarse hoy y mañana las garantías constitucionales sobre educación. Pero el marco normativo, si bien otorga una parte de la legitimidad a la acción gubernamental no se agota en la legalidad. La legitimidad no se agota en la legalidad. Los objetivos, metas o proyectos involucrados en la acción pública son pilares sustantivos que tienen una base para dar sustento a esa legitimidad de la acción pública, a esta legitimidad de la norma incluso, que en el caso de educación es relativamente fácil, porque el sistema educativo busca una tarea más o menos noble, que es educar a los niños y a los jóvenes, ¿sí? Nadie se puede oponer a una cosa como esa, y por tanto esta misma finalidad le otorga algo de legitimidad a cualquier norma educativa. Pero tampoco se puede agotar en eso, no se agota ni en su norma, no se agota en su intencionalidad, sino que al final de cuentas lo que da legitimidad a una norma y a una acción pública es el resultado acorde con las finalidades buscadas, ¿sí? Son los logros de esa política en relación a las misiones de ese cambio legislativo. En tanto no se dé eso, no podemos juzgar sobre la legitimidad de la norma. Por último, igual que como ya dijo Margarita, la evaluación consiste en emitir un juicio de valor, es reconocer el valor de algo, no es reconocer a ver a quién castigo. Esa es la evaluación por definición en el diccionario, no nos hagamos bolas. Y eso, en el caso de la educación, es compararlo, los logros o lo medido, contra una norma. La norma sustantiva para el instituto es el artículo 3. Eso no hay vuelta de hoja. La normativa fundamental es el derecho a la educación de todos y el derecho a la educación de calidad. Y paso a la última diapositiva. ¿Es eso no una reforma? Yo creo que sí es una reforma, porque modifica algunas relaciones entre actores institucionales, en particular la SEP y los docentes. Sí, en tanto que se crea un órgano autónomo de evaluación, que también es importante. No si se considera solo la reforma curricular como reforma educativa, que es lo que veníamos considerando desde que yo me acuerdo que estoy investigando. Pero pues yo he visto pasar un montón de reformas y no he visto tampoco muy claro el alcance de la norma constitucional. No es una reforma de currículum, no es una forma de formación inicial de los docentes, pero sí es una plataforma a partir de la cual esto sí puede llegar a tener lugar. Eso es lo que hay que construir.
¿Se recupera la Rectoría de la Educación? Pues sí, porque en parte se ordena una relación caótica con el magisterio que no conducía a la motivación para profesionalizarse y se dificultaba por el férreo control sindical. Férreo control sindical en el sindicato y férreo control sobre tramos importantes de control en la administración educativa. Y bueno, si esos son unas buenas bases para iniciar una reforma en términos de profesionalización docente, en términos de políticas informadas sobre datos fuertes, sobre datos verídicos, eso creo que sí puede constituir una reforma. Entonces, esas son las razones por las que sí y por las que no. Y hasta aquí llego. Muchas gracias.